Muy bien, continuamos con el tema de lógica proposicional. ¿Qué es la lógica proposicional? La lógica proposicional es parte de la lógica que tiene como objeto de estudio el razonamiento humano a través del lenguaje. Ahora vamos a conocer algunos conceptos básicos. ¿Qué es un enunciado? Un enunciado se denomina así a toda expresión del lenguaje común. Todo lo que nosotros podamos escuchar, hablar en nuestra vida diaria es un enunciado. Por ejemplo, Perú es un país democrático. ¿Qué hora es? Lo que más preguntan los alumnos durante la hora de clase. 2 más 1 es igual a 5. Profe, eso está mal. No importa. Tú te puedes equivocar sumando. ¿Es un enunciado? Sí, es un enunciado. Todo lo que nosotros podemos hablar, escuchar, es un enunciado. ¿Qué es una proposición? Una proposición es aquel enunciado en la cual se puede dar, dice, su valor de verdad. Solo va a ser proposición aquel enunciado donde tú puedes determinar su valor de verdad. Por ejemplo, 2 es un número primo. ¿Cuál es el valor de verdad de esta proposición? 2 es un número primo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Entonces, su valor de verdad es verdadero. 2 más 3 es igual a 6. Pero nosotros sabemos que 2 más 3 es igual a 5. Entonces esto es falso. ¿Qué quiere decir? Que su valor de verdad es falso. ¿Qué concepto más debemos recordar? Enunciado abierto. Es aquel enunciado en la cual su valor de verdad depende de la variable. Solo va a ser enunciado abierto cuando su valor de verdad depende de la variable. Por ejemplo, x más 2 es igual a 6. ¿Verdadero o falso? No se sabe. Si es de x fuera 4, sería esta proposición verdadera. Pero si es diferente de 4, va a salir falso. Entonces, ¿de quién depende su valor de verdad? De la variable. Él es cantante profesional. Ahí, ¿cuál es la variable ahí? La variable es él. No se sabe de quién él estamos hablando. Por ejemplo, si es de él, reemplazará por lo siguiente. A ver, ¿Claudio Pizarro es cantante profesional? No, es un futbolista, ¿no? Eso sería falso. Entonces, por ejemplo, acá Marco, ¿es cantante profesional? Sí, es un cantante profesional. Entonces, podemos decir acá, enunciado abierto cuando depende de la variable. Tipos de proposiciones. Las proposiciones pueden ser una proposición simple. ¿Cuándo una proposición es simple? Una proposición es simple cuando consta de una sola proposición y que carece del adverbio de negación. Por ejemplo, Carlos es médico. Acá tengo una sola proposición. O 2 es mayor que 3. Es otra proposición. Proposición compuesta. O también llamado proposiciones moleculares. Son proposiciones cuando están formadas ¿por quién? Por 2 a más proposiciones y en este caso sí puede haber el adverbio de negación. ¿Qué además debemos recordar? Que las proposiciones compuestas además pueden ser proposiciones conjuntivas, disyuntiva e inclusiva, o de condicional, bicondicional, disyuntiva exclusiva y de negación. ¿Cuál es el conector lógico común? En la conjuntiva y en la disyuntiva o. En la condicional sí, entonces, en la bicondicional sí y solo sí. En la disyuntiva exclusiva o. Y en la negación no. ¿Cuál es su símbolo? Acá tengo i, o, sí, entonces. Entonces, aquí estas proposiciones podemos leer de esta manera. P, I, Q. P, O, Q. Si P, entonces Q. P, sí y solo sí Q. O P o Q, no P. Ahora, cuando nosotros evaluamos su tabla de verdad, lo que debemos recordar lo siguiente, que en la proposición es conjuntiva, verdadero va a salir verdad. En la proposición disyuntiva inclusiva o débil, falso con falso es falso. En la condicional, verdadero con falso es falso. En la bicondicional, cuando las proposiciones son iguales, es verdadero. Y en la disyuntiva exclusiva o fuerte, cuando las proposiciones son iguales, es falso. Es lo contrario de la bicondicional.
Ahora, en las proposiciones de negación debemos recordar que la negación de verdad va a ser falso y la negación de falso es verdadero. Continuamos. Continuando, tablas de verdad. Para recordar lo siguiente, que una proposición, esta proposición P, por ejemplo, Luis es médico, ¿qué posibilidades tengo? Que esta proposición puede ser verdadero o puede ser falso. Tengo dos posibilidades. Cuando tenemos dos variables, ¿qué posibilidades tengo? Que la primera proposición puede ser verdadera y la segunda falsa. O la primera verdad y la segunda verdad. O la primera falsa y la segunda verdad. O simplemente ambos son falsos. Y cuando tengo tres proposiciones, voy a tener estas posibilidades. Puede ser verdadero, verdadero, verdadero. Todas estas combinaciones. ¿Cómo determinar cuáles son las posibilidades? Si yo tengo dos variables, mira, acá tengo dos variables, simplemente 2 al cuadrado, 2 al número de variables, y eso es 4, y tengo 4 posibilidades, 1, 2, 3, 4. Si yo tengo una variable, serían 2 a la 1, y eso es 2. Entonces, ¿qué tengo? Puede ser verdadero o falso, 1, 2 posibilidades. Si yo tengo tres variables, P, Q, R, serían 2 al cubo, y eso es 8. ¿Eso qué quiere decir? Que para este R vas a intercalar verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y así hasta encontrar la última. Para Q, si acá era una verdad, un falso, acá es dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos. Y para P, 4 verdaderos, 4 falsos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tuviera 10 variables, simplemente serían 2 a la 10, y 2 a la 10 es 1024, y tendría 1024 posibilidades. Entonces, en forma general, el número de combinaciones que vamos a tener va a ser igual 2 al número de variables. Muy bien. Ahora, las tablas de verdad pueden ser tautológicos, contradictorios o contingentes. ¿De quién va a depender? Va a depender de lo siguiente. Va a ser tautología si en la matriz principal todas las proposiciones salen verdaderas. Y será contradicción cuando todos son falsos, y será contingencia cuando salen verdaderos y falsos. Por ejemplo, vamos a determinar si este esquema molecular es tautología, contradicción o contingencia. Ahora, lo primero que deberíamos hacer es identificar cuántas variables hay. Observamos la proposición o el esquema molecular y encontramos dos variables, PQ y QP. En este caso solamente hay dos variables, es importante colocarlo en orden alfabético. Ahora, tengo dos variables y el número de combinaciones es 2, 1, 2 al cuadrado, y eso es 4. Habíamos dicho que para Q va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Para P el doble, ¿no? Acá hay una verdad, un falso, una verdad, un falso. Acá serían dos verdaderos, dos falsos. Ahora, teniendo en consideración esto, vamos a desarrollar este esquema molecular. Nosotros sabemos que los valores de P lo tenemos acá, y eso dice que es verdadero, verdadero, falso, falso. Negación de Q. Q acá era verdadero, ahora será acá falso, y acá será verdadero, falso, verdadero. Q, verdad, falso, verdad, falso. Y valor de P, tienen dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos. Muy bien. Ahora, vamos a desarrollar este paréntesis. ¿Qué conector lógico es? O. Y en la O, ¿qué debemos recordar? En la O nos dice que debemos recordar solo va a ser falso cuando ambos son falsos. Eso quiere decir que voy a buscar falso con falso, no es falso con falso, falso con falso, falso. Las demás combinaciones es verdad. Muy bien. En este conector lógico es entonces, y en el entonces debo recordar que solo va a ser falso si la primera es verdad y la segunda es falso. Verdadero con falso es falso. Y las demás combinaciones es verdadero. Muy bien, entonces tenemos acá el resultado del primer paréntesis. Lo tenemos acá. Y esta de acá viene a ser resultado del siguiente paréntesis. Ahora, estos dos. Va a salir con estos dos, vamos a encontrar el resultado final, pero ¿con qué operador? Operador sí, solo sí.
Y en sí solo sí, en la bicondicional, debo recordar, si las proposiciones son iguales, es verdadero. ¿Estas proposiciones son iguales? Sí. ¿Son iguales? Sí. ¿Son iguales? Sí. ¿Son iguales? Sí. Entonces todos son verdaderos. Si las proposiciones son iguales, todos son verdaderos. Ahora, a esta respuesta final se le conoce como ¿qué? Como matriz principal. Si en esta matriz principal, como en este caso todos son verdaderos, se llama tautología, o este esquema molecular es tautológico. Será contradicción cuando todos en este esquema molecular hubieran salido falsos. Muy bien, y será contingente o contingencia simplemente cuando encontramos entre verdaderos y falsos. Entonces, de este esquema molecular es tautología. Siguiente ejercicio. Si P es verdad y Q es falso, determina el valor de verdad de estas dos proposiciones. Encontramos acá otro tipo de ejercicio. El valor de Q es falso. Dice negación de Q. La negación de Q entonces será verdad. P, su valor es verdad. Y nosotros sabemos que en el entonces solo va a ser falso si el primero es verdad y el segundo es falso. No es verdadero con falso, no es falso. Si no es falso, ¿qué va a ser? Verdadero. Dice acá negación de P, pero P es verdadero. Su negación, ¿qué será? Falso. En el conector lógico I, debemos recordar que solo es verdadero si ambos son verdaderos. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Continuamos acá. Dice acá lo siguiente. Q y P, entonces S. El valor de Q es falso. Es falso. El valor de T no conocemos cuál es el valor. El valor de S tampoco lo conocemos. ¿Se podrá determinar el valor de verdad de esta proposición? Vamos a ver. Observamos aquí que el conector lógico es I. Y el conector lógico I, nosotros sabemos que solo va a ser verdad si ambas proposiciones son verdaderas. Pero como ya tenemos acá que es falso, esta proposición sí o sí va a ser falso. No depende de este valor de T. Ahora, veamos acá, no conocemos el valor de S, pero el conector lógico es entonces. Y en el entonces, nosotros sabemos, en el entonces debo recordar, si la primera es verdad y la segunda es falsa, esta proposición sale falsa. Pero, observa acá dice falso. ¿Eso qué quiere decir? Que esta de acá, esta proposición siempre va a salir, ¿qué cosa? Verdadera. Entonces, la primera proposición es falsa y la segunda proposición es verdadera. Pasamos con el siguiente ejemplo. Ejemplo 3. Si P y no Q, entonces no R o T es falsa, determina el valor de verdad de P, T y E, respectivamente. Observamos acá. Me dice que todo este esquema molecular ya es falso. Si ya conocemos que toda esta proposición es falsa, nos piden determinar el valor de Q, T y R. Entonces, para eso, como no conocemos cuáles son sus valores de estas proposiciones, vamos a determinarlo de esta manera. Observe, me dice que toda esta proposición es falsa. Y si toda esta proposición es falsa, mira, observa, el conector lógico es entonces. Si en este conector lógico entonces debo recordar que solo va a ser falso si la primera proposición es verdad y la segunda proposición es falsa. Ahora, ¿cuándo es verdadero en el conector lógico I o en la conjunción? Solo es verdadero cuando ambas proposiciones es verdadero. Ahora, ¿cuándo es falso en la disyunción inclusiva? Va a ser falso cuando ambas proposiciones son falsas. Entonces, el valor de verdad de P, que es verdadero. El valor de Q, ¿qué viene a ser? Tuvo que ser falso que negado sea verdadero. Y el valor de verdad de R viene a ser verdadero. ¿Por qué? Porque esto tuvo que ser verdadero que negado sea falso. Y el valor de verdad de T viene a ser ¿qué? Falso.
En el ejercicio nos piden determinar cuál es el valor de verdad de Q, T y R. Siempre es importante colocar nuestra respuesta en el orden que nos piden, ¿no? Primero dice Q y eso es falso. Luego dice T, es falso. Y R, y eso es verdad. Por lo tanto, la respuesta sería falso, falso, verdad. Continuamos con las leyes de la lógica proposicional. Nosotros conocemos que tenemos diferentes leyes. Estas leyes son las fundamentales. Por ejemplo, la primera ley que tengo, la probabilidad de idempotencia. ¿Qué dice la probabilidad de idempotencia? Si yo tengo P y P, me sale P. ¿Eso qué quiere decir? Si tengo acá a José y José, sigue siendo José. Si yo tengo P o Q, sigue siendo Q. José o José, sigue siendo José. La propiedad conmutativa se cumple en la conjunción, en la disyuntiva inclusiva, en la bicondicional y en la disyunción exclusiva. La propiedad asociativa solo puedo hacer la propiedad asociativa cuando yo tengo los conectores lógicos iguales. Si esto es I, esto es I, esto es O, esto es O. Observe, yo puedo resolverlo P y Q primero o Q y E. Yo puedo asociar de la forma que a mí me convenga. La propiedad distributiva es como, por ahí podemos recordar a primaria. Por ejemplo, si tú tenías 2 por 3 más 1, esto tú lo puedes hacer la propiedad distributiva. ¿Cómo así? 2 por 3 más ¿quién? 2 por 1. 2 por 3 es 6. Más 2, esta expresión, ¿cuánto sale? 8. Lo mismo acá. 3 más 1 es 4. 4 por 2 es 8. Es lo mismo. Aquí lo puedes hacer entonces la propiedad distributiva con respecto de quién, de la conjunción con respecto a la disyunción, o de la disyunción con respecto a la conjunción. La propiedad de doble negación o involutiva nos dice lo siguiente: si tú tienes doble negación es una afirmación. ¿Eso qué quiere decir? Si tú dices no, no, ¿qué estás diciendo? Sí. Importante, jóvenes. Sigamos. La propiedad de Morgan. Muy bien, continuando. Tenemos la propiedad de Morgan, que es como un signo negativo delante de un paréntesis que hace cambia. Si acá era P, ahora es no P. Si esto es sí, ahora es O. Si esto es Q, ahora es no Q. De esa misma forma tenemos para la conjuntiva. Y pasamos a lo que es la propiedad de absorción. La propiedad de absorción es lo que más se usa para lo que es la simplificación. Si nosotros tenemos acá P y acá tenemos P, ojo, que este conector lógico es O y este es sí. Si nosotros observamos todas las propiedades de absorción, observamos que uno de ellos es O, el otro I, o I u O, ambas necesariamente tienen que ser contrarios. Necesariamente. Si yo tengo P y acá tengo P, esta primera propiedad, esta proposición P absorbe a todo esto. De toda esta proposición es equivalente a ¿quién? A P. Si yo tengo P y P, otra vez, mira, ve, P. Si esto es I, esto es O, la propiedad P absorbe a todo esta de acá, P. Ahora, ¿qué pasa si esta proposición es P? Ahora tenemos su negación aquí. Lo que desaparece es la negación con este conector lógico. ¿Qué queda? PO, Q. PO, Q. Ahora, si yo tengo P, acá tengo I, su negación de esta proposición lo tenemos acá. Si tenemos esa proposición, entonces desaparece este conector lógico. ¿Y qué debe quedar? PI, Q. Lo que debería quedar es PI, Q. La condicional nos dice que esta condicional se convierte en O, pero al convertirse en O debe negar a esta primera proposición, negación de P. La otra equivalencia lo tenemos ahí. La propiedad bicondicional es lo que la combinación de la proposición de la condicional y de la solamente la condicional, ¿no? Acá tenemos su equivalencia, esto ya lo hemos visto, o la otra forma de la proposición condicional. Ley de complemento. Si nosotros tenemos P y no P, es falso. Q o no P, perdón, P o no P es verdadero. Lo que siempre se ha observado
que la propiedad de complemento y de la identidad son lo que tiene mayor dificultad de los estudiantes, pero no hay por qué complicarse. Nosotros sabemos que en este conector lógico de la conjunción en la I, nosotros sabemos que verdad con verdad es verdadero. Pero si esto es verdad, esto va a ser falso. Necesariamente van a ser contrarios, nunca van a ser iguales, por lo tanto esto es falso. Y en la O nosotros sabemos que falso con falso es falso. Pero, como decimos acá, estos necesariamente van a ser contrarios, por lo cual esto es verdadero. Ahora, de identidad. Si yo tengo P y verdad, observa, en la I nosotros sabemos que verdad con verdad es verdadero. Si esto fuera verdad, si P fuera verdad, saldría verdadero. Y si P fuera falso, saldría falso. ¿De quién depende? De P. Entonces esta proposición sale P. Si yo tengo P o verdadero, en la proposición O, nosotros sabemos que falso con falso es falso. Pero esto ya sabemos que es verdad, eso nunca va a ser falso. Entonces esta proposición es verdad. En la O, nosotros sabemos lo siguiente, que falso con falso es falso. Si esto era falso, va a salir falso. Si esto es verdad, va a salir verdad. ¿De quién depende? De P, entonces sale P. Ahora en la I, nosotros sabemos lo siguiente, que en la I que verdadero con verdadero es verdadero. Pero sabemos que esto es falso, nunca va a ser verdadero. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Muy bien, algunos ejemplos de simplificación. Primer ejemplo. Si yo tengo este esquema molecular, nos dice simplificar. Muy bien. Lo primero que deberíamos hacer es que nuestros conectores lógicos estén expresados en solo I o en solo O. Primer conector lógico que tengo acá es el entonces. Pero nosotros sabemos que P entonces Q es equivalente ¿a quién? A la negación de la primera proposición, negación de P, o Q. Muy bien, entonces, vamos a convertirlo. Esto de acá se convierte en O. Pero al convertirse en O, va a negar a toda la proposición que está delante del operador. ¿Delante de quién? De negación de P, y va a negar a toda esta proposición. Ahora, aquí, ¿qué podemos observar acá? Tenemos R y no R. Es lo mismo que teníamos acá, P y no P. P y no P, ¿qué viene a ser? Falso, porque habíamos dicho que en la I solo verdad con verdad es verdad, pero estas proposiciones van a ser contrarios, por lo tanto esto es falso. Entonces toda esta proposición es falso. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Y no. Observamos acá. ¿Qué podemos observar? Mira, observamos la propiedad de ¿qué? De identidad. Observamos si yo tengo una proposición P o falso, ¿qué sale? Mira, habíamos dicho que en esta proposición O, solo falso con falso es falso. Si esto es falso, va a salir falso. Si esto es verdad, va a salir verdad. ¿De quién va a depender? De esta variable, P. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta proposición, ¿qué proposición va a salir? Profe, no lo puedo identificar. Haz cambio de variable. Todo esto lo llamamos que sea P. P o falso, ¿qué sale? P. Entonces, ¿qué va a salir de esta proposición? Y después usamos Morgan. Morgan que dice que va a negar a todo esto de acá. ¿Qué vamos a encontrar acá? P. Si esto es I, ahora va a ser O. Si esto es Q, ¿qué va a hacer acá? Negación de Q. ¿Qué más? Y no. Profe, ¿y ahora qué podemos observar acá? Observamos la propiedad de absorción. ¿Qué nos dice la propiedad de absorción? Si yo tengo P, I, P, O, Q, ¿qué sale acá? Va a salir P. Si tengo P acá, P aquí, además uno de ellos es I y el otro es O, lo de afuera absorbe todo esto. Desaparece todo esto y queda P. Lo mismo encontramos acá. Si yo acá tengo negación de Q, acá tengo negación de aquí, de Q. Si esto es I, ahora es O. Lo de afuera absorbe toda esta presión. ¿Qué sale? Negación. Muy bien. Siguiente ejemplo. Determine el equivalente al simplificador de esta expresión. Tenemos el circuito lógico. Dos tipos de circuitos lógicos. En serie y en paralelo.
Es en serie cuando el conector lógico es I, en paralelo O. Toda esta expresión lo podemos simplificar como P, I, y esta que de acá serían P, O. Muy bien. Ahora, mira, en serie I, en paralelo O. Observamos acá, en serie, una continuación de otro. En serie I. Aquí, una continuación de otro I. Cuando está debajo, quiere decir que está en paralelo, va a ser O. Observamos estos dos están en paralelo, uno de abajo del otro, O. Lo de arriba con lo de abajo están en paralelo, O. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es simbolizar este circuito lógico. Encontramos acá P, I. Observamos acá este conector lógico, tenemos P, I, Q, O, ¿qué más? Todo esto está en cuadradito. ¿Qué quiere decir? Que debemos agrupar. O tenemos esta expresión, negación de Q, o vamos a agruparlo toda esta expresión. Pero, profe, todo esto de acá también es un cuadradito. Quiere decir que debemos agruparlo todo eso. Profe, y ahora debemos simplificarlo. Ahora, mírame. Para poderlo simplificar, debemos identificar qué conector lógico tenemos acá. Mira, observe, esto es O, esto es O. Habíamos dicho lo siguiente, si nosotros teníamos P, O, Q, O, R, nosotros podíamos asociar de la forma que a mí me convenga. Puedo resolverlo estos dos primeros o resolverlo de esta manera. ¿Y dónde vas a hacer esa expresión? Mira, el conector lógico O. Como acá este paréntesis está agrupando, simplemente lo voy a desaparecer. ¿Por qué? Porque yo lo puedo resolver estos de acá o estos de acá. Ahora observe. Aquí tengo el conector lógico I, acá tengo el conector lógico O. Esto es P, esto es P. ¿Qué sale? Absorción P. Profe, no lo veo. Haz cambio de variable. Vamos a ponerlo esta otra proposición. ¿Qué proposición lo vamos a dar? Esto que sea A. Eso, su equivalente entonces sería esto. PI, A, O, P. Y acá tengo, mira, ahora sí lo ves. Si esto es P, esto es P. ¿Qué hacerlo? De afuera absorbe toda esta proposición. Esta proposición es P. Muy bien, jóvenes, nos vemos en la próxima